Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Donald Trump afirmó que debe participar en la elección del próximo líder supremo de Irán y descartó al hijo de Jamenei como sucesor. El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento como con Delcy, dijo Trump, comparando la situación con Venezuela, donde Washington presionó para que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro. El Consejo de Expertos iraní, formado por 88 clérigos, es el organismo formalmente encargado de designar al nuevo líder supremo. El candidato más mencionado es Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá fallecido, nacido en 1969 y con un perfil discreto pero con gran influencia en los círculos de poder del régimen. Se le atribuye un papel clave en la represión de las protestas del año 2009 y el control de importantes recursos financieros bajo sanciones internacionales. Trump lo descartó de forma tajante al calificarlo de inaceptable y señalar que quiere para Irán a alguien que traiga armonía y paz. Bueno, preguntado por las informaciones que dicen que el hijo de Jamenei era el que había sido elegido sustituto de su padre después de que lo reventaran de un bombazo a Jamenei tanto Estados Unidos como Israel, preguntado por ese tema, ¿qué le parece que el hijo sustituya al padre? Dijo Trump que el hijo es que es un mindundi, vino a decir. Y que quien tiene que decidir quién es el sucesor de Jamenei es él, Trump. Dice, como con Delcy. La verdad es que la declaración lo dice todo. Para empezar, nos dice cómo es la relación con Venezuela. Delcy es en estos momentos un títere de Trump. Además, se vio ayer de una forma simbólica muy curiosa, porque ayer era el aniversario de la muerte de Hugo Chávez y precisamente eligieron ese día para restablecer plenamente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Y ambos gobiernos lo anunciaron a bombo y platillo. No se me ocurre una forma mejor de lanzar el mensaje desde Estados Unidos y Venezuela de que el chavismo ya es el pasado. ¿Para qué está utilizando Trump a Delcy en Venezuela? Pues para desmontar el chavismo desde dentro. Y poco a poco se va haciendo. No es sencillo. Sigue habiendo presos políticos, aunque salgan con cuentagotas. Sigue habiendo aparentes gestos de dureza de cara a la galería del gobierno. Sigue habiendo infinitas cosas que cambiar, pero poquito a poquito se va destituyendo gente. Se van aprobando cosas. Se ha completado ya prácticamente la fase 1, que era normalizar todo el tema de el marco legal para restablecer el flujo de petróleo desde Venezuela. Y de hecho, pues ya está saliendo petróleo desde Venezuela hacia donde Estados Unidos indica. ¿Qué más dijo? ¿Qué más está diciendo Trump con esa declaración de ayer? Pues que las intenciones para con Irán son exactamente las mismas. Es decir, no se pretende ahora imponer ahí un gobierno rupturista, como no se ha intentado hacer eso en Venezuela. Lo que se quiere es a alguien del propio régimen iraní que desde dentro del régimen iraní desmantele el régimen iraní. Vamos, se quiere una Delcy, es lo que ha dicho ayer Trump. Lo que pasa será una Delcy con turbante y posiblemente ropaje de clérigo. O no lo sé, a lo mejor es algún militar. En cualquier caso, a Trump se le ha preguntado repetidamente por alguna figura que destaca últimamente en el entorno de la oposición iraní, como es el hijo del Shah de Persia. Y preguntado directamente, bueno, pues él dijo que el hijo del Shah de Persia, hombre, un señor muy respetable y esas cosas, pero que posiblemente fuera mejor coger a alguien de dentro del país. El hijo del Shah de Persia, ya saben ustedes que vive en el exilio. ¿Qué quiere decir alguien dentro del país? Pues hombre, alguien del propio régimen. ¿Eso está bien o está mal?
Pues hombre, yo creo que evitar el caos en Irán, evitar un baño de sangre, evitar una guerra civil, pues está bien. Recurrir al pragmatismo para llevar a cabo la transición, que es lo que se está haciendo en Venezuela, pues está bien. ¿Nos gustaría que todo fuera más rápido? Por supuesto. ¿Puede ir más rápido sin un baño de sangre? Difícil. Trump está demostrando, pues, ser alguien que antes de tomar decisiones mide las consecuencias. Si yo quito el régimen de Irán y pongo a un régimen nuevo, ¿qué va a pasar? Baño de sangre. Pues entonces casi buscamos una solución alternativa. A todos nos gustaría que acabara de una maldita vez Venezuela convocando unas elecciones y que por fin fuera un país plenamente libre. Pero eso todavía tardará, por lo menos unos meses. Dentro de unos meses, pues posiblemente se logre completar el sueño, pero por lo pronto ya se ha salido de la pesadilla. Lo mismo hay que hacer en Irán. ¿Que tardan la democracia en llegar unos meses más? Bueno, pero por lo pronto ya no habrá un régimen que sea capaz de ejecutar a 30.000 manifestantes, que es lo fundamental en estos momentos. Y ya no habrá un régimen capaz de exportar el terrorismo a otros países. Por ejemplo, ya no habrá un régimen que intente matar a políticos europeos en suelo europeo, como se intentó con Alejo Vidal Quadras, sin que nuestra asquerosa clase política de Bruselas haya movido un dedo para sancionar a Irán por intentar asesinar a políticos europeos en suelo europeo. Bueno, en el mundo pues hay distintos tipos de gentucilla, distintos tipos de antisemitas. Está el antisemita tonto, que es el que está sometido todo el día al bombardeo propagandístico neonazi de los medios progres a izquierda y a derecha, y que se piensa que Israel asesina niños palestinos para comérselos crudos, y que además Trump es un pirao, y además es estúpido, y además nadie le quiere en Estados Unidos. Los que se alimentan con la bazofia progre a izquierda y a derecha, pues al final sacan esa idea del mundo. Esos son los antisemitas ingenuos. Luego están los antisemitas sentimentales. Sienten en su interior que los judíos son los malos. ¿Por qué? Pues no lo saben. Es una cosa... En fin. Pero bueno, ¿acaso no mataron a Jesús los judíos? ¿Acaso no hay banqueros con apellidos judíos? ¿Acaso no hay documentos por ahí como los protocolos de los sabios de Sion que demuestran que los judíos dirigen el mundo? Ese es el antisemita sentimental, cortito, y que en el fondo de su corazón pues odia a los judíos y no sabe muy bien por qué. Quizás es una especie de autoodio proyectado hacia los judíos. No tengo ni idea, ni me importa. Y luego finalmente está el antisemita malvado, el antisemita nazi profundo, el que se dedica a inventar propaganda contra los judíos para provocar en los demás el sentimiento antisemita. Y en la ONU hay una señora, relatora de la ONU para Oriente Medio, que se llama Francesca Albanese, que es de este tercer tipo, el más repugnante del antisemitismo. No es que odie a los judíos, que los odia. Es que además se dedica a inventar información para que los demás odien a los judíos. Es decir, para alimentar a los otros dos tipos de antisemitas, el ingenuo y el sentimental. Escuchen.
La relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, difundió una imagen generada por inteligencia artificial que mostraba supuestos cadáveres de niños iraníes para acusar a Israel de crímenes de guerra. Cuando la manipulación fue expuesta públicamente, Albanese no se retractó. Su respuesta fue: la imagen no es el problema. La situación es grave porque se trata de una funcionaria de Naciones Unidas pagada con dinero público internacional que utilizó imágenes falsas para defender al régimen iraní y manipular a la opinión pública. No es la primera vez que Albanese genera polémica por sus posiciones sobre el conflicto en Oriente Medio. Su negativa a reconocer el fraude tras ser descubierta agrava el incidente. Bueno, lo repito, relatora de la ONU para Oriente Medio, Francesca Albanese, publica un mensaje con una foto falsa generada por inteligencia artificial, con supuestos ataúdes de niños iraníes asesinados por Israel. Le llaman la atención públicamente en las redes. Oiga, esta foto es falsa, es generada por inteligencia artificial. Y se niega a quitarla. Este es el tipo más peligroso de antisemita. El que lo que quiere es provocar el odio a los judíos en los demás. Y lo malo, pues es que alimenta al antisemita sentimental. Es decir, el que odia a los judíos no sabe muy bien por qué, y que como les odia, pues entonces se agarrará a cualquier cosa que los antisemitas malvados difundan. Que dice el Ministerio de Salud de Gaza, es decir, Hamás, los terroristas de Hamás, que Israel ha matado a 340 trillones de niños palestinos. El antisemita sentimental lo repicará. Y luego el antisemita ingenuo pues recibe toda esa información basura, por ejemplo la que genera Francesca Albanese, y entonces pues llega a la conclusión, sin partir de una posición de odio a los judíos, pues de que claro, los judíos, pues, hombre, un poco malos son. Es repugnante. Y lo peor es que hay una disparidad total de porcentajes entre la población normal y la clase periodística. Dentro de la población normal no existe un odio generalizado a los judíos. Y la prueba la tienen en que cuando los antisemitas malvados, tipo Podemos y demás, han convocado manifestaciones contra Israel, aquí en España han ido 4 y el del tambor. Había más periodistas que manifestantes la última vez. Sin embargo, entre la clase periodística, la abundancia de antisemitas de los 3 tipos, el ingenuo, el sentimental y el malvado, es brutal. O sea, tú coges a los periodistas actuales de los medios de comunicación progres españoles a izquierda y derecha, que son casi todos los medios de comunicación. Coges a esos periodistas, los trasplantas a la Alemania de 1930 y habrían trabajado tranquilamente en los periódicos del régimen nazi. Y, vamos, no tendrían ningún problema en hacerse eco de las noticias sobre judíos malos salidas de cualquier sede del partido nazi a lo largo y ancho de Alemania. En fin, en Venezuela, pues ya saben ustedes que love is in the air, huele a enamoramiento, si no a sexo. Huele a enamoramiento entre americanos y venezolanos. Mejor dicho, entre el gobierno de Trump y ese menguante, ese decaído gobierno chavista de Delcy. Y se están haciendo algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, escuchen qué tipo de cosas están analizando los dos gobiernos de la manita. Estados Unidos y Venezuela están auditando conjuntamente decenas de contratos petroleros secretos firmados durante el gobierno de Nicolás Maduro. Estos acuerdos, conocidos como contratos de participación productiva, permitían a empresas extranjeras extraer y comerciar crudo venezolano manteniendo su identidad en secreto para evitar las sanciones estadounidenses. 8 de esos contratos producían en febrero unos 210,000 barriles diarios en zonas como el lago Maracaibo y la franja del Orinoco. La revisión
decisión llega en un momento estratégico. La guerra contra Irán ha revalorizado el petróleo venezolano como fuente de suministro cercana a Europa y Estados Unidos, que no depende de rutas marítimas en zona de conflicto. Sin embargo, la auditoría genera incertidumbre sobre los contratos con empresas rusas y chinas que Washington quiere desplazar de Venezuela. Trump tiene además un incentivo político claro: evitar que el precio de la gasolina suba antes de las elecciones de medio mandato. O sea que en tiempos de Maduro se hacían contratos petrolíferos confidenciales. Para evitar las sanciones americanas. ¿Solo se hacían con Rusia y con China? ¿Hay europeos metidos en esos contratos confidenciales? ¿Hay algún español que firmara en tiempos de Maduro algún contrato confidencial de explotación de algo, de petróleo, de minas? Pues es muy interesante. Ya comentamos cuando se produjo la detención de Maduro que la caída del régimen chavista abría la puerta a que Estados Unidos obtuviera información sobre qué relaciones económicas había mantenido Maduro con gente de otros países. Yo qué sé, a lo mejor encontramos en estas revisiones que están haciendo Estados Unidos y Venezuela, a lo mejor encontramos el informe que Monedero le pasó al Banco del Alba sobre la futura moneda bolivariana y por el que el Banco del Alba le soltó, me parece que fueron $410.000. A lo mejor encontramos por fin ese informe que Monedero no ha querido enseñar. A lo mejor encontramos informes de qué otro dinero venezolano ha podido fluir y hacia quién. ¿Hacia quién? ¿De la clase política o de la clase empresarial? La verdad es que cuando vi el titular, pues me empezó a volar la imaginación. ¿Qué cosas podemos llegar a descubrir en la documentación secreta y confidencial de la época de Maduro? Y si Estados Unidos encuentra información comprometedora sobre políticos europeos, ¿qué va a hacer con ella? ¿La conoceremos? Pues hombre, ahí yo sería prudente, no necesariamente la vamos a conocer. Porque si se encuentra información confidencial sobre guarrerías que hayan podido hacer políticos europeos, pues entonces a lo mejor esa información es más útil como herramienta de chantaje contra esos políticos europeos por parte de los servicios de información americanos. Ya sé que es triste, ya sé que es un asco, ya sé que nos encantaría saber las guarrerías que todos los políticos europeos hayan podido cometer con ese régimen de Maduro al que se empeñaron en apoyar y sostener de todas las maneras. Pero nadie dijo que la geopolítica sea justa. Nadie dijo que la geopolítica lleve aparejada la impartición de justicia a bajo nivel. A lo mejor va a haber corruptos asquerosos que se van a ir de rositas. Ahora, eso sí, a cambio van a ser lacayos del gobierno americano el resto de su vida. Bueno, declaración de responsables de la Unidad Militar de Emergencias ante la juez de La Dana, esa señora que probablemente ha conseguido ya que toda la instrucción quede anulada. Y en la declaración de los responsables de la Unidad Militar de Emergencias, pues salió algún dato sobre la Confederación Hidrográfica del Júcar. Escuchen. Un mando de la UME declaró ante la jueza de La Dana que la Confederación Hidrográfica del Júcar informó al Secopi de la subida de caudales del Barranco del Pollo, pero sin mostrar preocupación. Dijeron que subía el caudal del Pollo, pero sin preocupación, afirmó Salvador Ramón. La atención del Secopi estaba centrada en la presa de Forata, no en el Pollo. El mensaje de alerta a la población no se planteó hasta después de las 7 de la tarde. El testimonio refuerza la versión del Consejo Valenciano, que ha sostenido
sostenido reiteradamente que el gobierno central no advirtió del desbordamiento del Pollo. La Confederación Hidrográfica del Júcar depende del Ministerio de Transición Ecológica que en aquel momento dirigía Teresa Rivera. Su presidente Miguel Polo estuvo presente de forma telemática en la reunión del Secopi, pero tampoco alertó de la magnitud de la crecida que acabaría con la vida de 230 personas. O sea que la Confederación Hidrográfica del Júcar dijo que sí, que estaba creciendo el caudal en el barranco del Pollo, pero que no era preocupante, que a donde había que mirar era la presa de Forata. Ajá. Y hasta las 7 de la tarde, dado que la presa no reventaba, pues no se empezó a discutir el mandar una alerta. Pero llevamos muchísimos meses investigando y la juez de la Dana se lo ha pasado preguntando por las medidas de la sala donde Mazón comió ese día. Y no ha querido investigar lo que hizo, o mejor dicho, lo que no hizo la Confederación Hidrográfica del Júcar. La inmensa mayoría de los muertos de la Dana lo fueron por la avalancha que bajó por el barranco del Pollo. Pero esta juez, con la ayuda, parece, de su marido, lo que quería era ver si Mazón llevaba los calzoncillos puestos. Ya. Espero que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y el Consejo General del Poder Judicial tomen las medidas oportunas y que se empiece de una puñetera vez a investigar a los responsables de la muerte de más de 230 personas, que no es Mazón. Bueno, seguro que ustedes, pues hombre, coinciden con eso de que es necesario pagar impuestos para tener sanidad y educación. Claro que sí, todos somos partidarios. Y seguro que entre ustedes pues hay alguno especialmente masoquista que le encanta pagar impuestos para que, además de sanidad y educación, y en muchas ocasiones en lugar de sanidad y educación, pues paguemos las pilinguis de los socialistas, paguemos la corrupción de los socialistas y paguemos el sueldo de incompetentes que se dedican a cualquier cosa menos, por ejemplo, a mantener las vías férreas. Lo que pasa es que todos, tanto los que les gusta pagar impuestos como los que no, pues hombre, piensan que quizá nos exprimen demasiado para lo que recibimos a cambio, ¿verdad? Bueno, pues ahora agárrense. Hacienda va a cobrar el impuesto de donaciones a los regalos de boda. Escuchen. Hacienda considera los regalos de boda como donaciones y exige a los recién casados que tributen por ellos mediante el impuesto de sucesiones y donaciones. Los novios tienen 6 meses desde la celebración del enlace para presentar el modelo 651 en la oficina de Hacienda correspondiente. La cuantía a pagar depende del grado de parentesco con quien hace el regalo y del régimen fiscal de la pareja. El riesgo de inspección es real. Los bancos están obligados a informar a Hacienda de cualquier transferencia superior a los 3.000 euros o ingresos en efectivo de más de 1.000 euros. Las parejas que no declaren los regalos pueden enfrentarse a multas de entre el 50 y el 150% de la cantidad no declarada. Hacienda puede reclamar el pago hasta 4 años después de la boda. Pues nada, ya saben ustedes, no nos roban lo suficiente, no han podido colocar suficientes pilinguis en puestos dependientes de la administración pública, no han podido colocar suficientes incompetentes que se encarguen de que haya muertos por la falta de mantenimiento de miles de cosas, así que ahora necesitan extraer también dinero a los recién casados para poder seguir llevándoselo crudo. Bueno, vamos con don Agustín Benito para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este viernes en la Gaceta llevamos una crónica del debate electoral en Castilla y León, en el que Carlos Pollán, el candidato de Vox, reivindicó a su formación como la única alternativa frente al bipartidismo y recordó el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista
al acuerdo con Mercosur, ese acuerdo que amenaza con arruinar al campo en Castilla y León y en toda España. Por otra parte, llevamos una investigación en Alemania que señala que casi la mitad de los musulmanes menores de 40 años tiene tendencias islamistas. En cuanto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este viernes a Hughes, a Carlos Marín Blázquez y a Javier Torres. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias, don Agustín. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.